tema que viene a ser, hazme un favor, cierran la puerta. Viene a ser la continuación del cuadro diarreico agudo. Ya hablamos de que en recién nacidos o neonatos, la septicemia neonatal y la prematuridad son las dos primeras causas de muerte. En cambio, en edad de lactante menor y lactante mayor, serían la deshidratación y la neumonía las dos principales causas de mortalidad, ¿ya? Entonces, esta definitivamente es una complicación que puede ser muchas veces muy severa y llevar a la muerte, la deshidratación, en niños pequeños particularmente. Y el objetivo fundamental es que nosotros sepamos reconocer los signos de alarma que nos van a llevar a ese punto final tan dramático que es la muerte por deshidratación, y que además sepamos responder en forma oportuna evitando precisamente esto. Como generalidades de este tema podemos decir que deshidratación se refiere a un desequilibrio hidroelectrolítico en el medio interno de los niños. ¿Por qué es más grave en los pequeñitos este cuadro de deshidratación? Porque ellos manejan una cantidad un poco mayor de líquidos en comparación al adulto. Entonces, obviamente una pérdida va a producir un desequilibrio mayor y con causas más terribles. Si vemos la causalidad, definitivamente es la diarrea, la causa número uno de la deshidratación, ¿no? Fíjense que hay otras causas como la falta de ingesta de líquidos o pérdidas por otras causas. Eso en edad pediátrica es extremadamente raro. Por ejemplo, una deshidratación por falta de ingesta de líquidos más bien es muy frecuente en la tercera edad. Los viejitos, por la falta de movilización, por la edad misma, muchas veces no consumen adecuadamente líquidos y de pronto ellos se sienten mal y a veces ya están iniciando una insuficiencia renal. Entonces, en ellos es frecuente, pero en los bebés la causa número uno es la diarrea. Si hablamos sobre la frecuencia, decimos que es mayor en menores de 2 años. Es mayor y es más grave. ¿Por qué? Por la dependencia. Porque estos bebecitos pequeños dependen de los padres, muy particularmente de la madre, para que se hidrate si es que haya alguna pérdida de líquido. En cambio, un niño grande puede desplazarse, buscar una fuente de agua y tomar. No importa si la reservida o no, pero se hidrata, ¿no? Y la epidemiología está atada a la pobreza, con todo lo que ya conocemos. Viviendas insalubres, falta de servicios de agua potable, servicios de un adecuado, excretas. Todos estos servicios básicos son precarios en general en las zonas pobres. Nada más recuerden ustedes lo que pasa aquí en este cordón de pobreza que hay alrededor de la ciudad, en los cerros. No tienen agua potable y la gente pobre se está abasteciendo de cisternas donde almacenan enturrines que puede estar muchos días, que obviamente al aire libre y se contamina, ¿no? Luego entramos a una clasificación de niños que tienen un déficit de peso, pero debido a la pérdida de agua. Y otra clasificación que vamos a hacer en referencia a la clínica. Vamos a ver, estos son los grados, primero, segundo y tercer grado, y cuando vemos de 0 grados es que hay un déficit ligero que muchas veces es considerado normal.
puede ser que una persona no haya tomado la suficiente cantidad por diferentes circunstancias y puede tener una pérdida que oscila a menos del 2%, pero que no tiene una gran significación patológica. Pero estos de primero, de segundo y tercer grado sí son pérdidas. Obviamente la de primer grado es la más leve y tiene un porcentaje de pérdida del peso corporal debido a la pérdida de líquidos, ¿no es cierto? Baja. Como ha perdido líquidos, ha perdido este porcentaje de peso corporal que va del 3 al 5%. La de segundo grado tiene una pérdida de peso, un porcentaje que va del 6 al 9%, y finalmente la forma más severa, la de tercer grado, su porcentaje de pérdida de peso corporal es mayor al 10%, llegando incluso al 15%. ¿Ya? Si vemos desde el punto de vista clínico esta clasificación, muchachitos, se dice que está hidratado adecuadamente, no hay ningún problema, tiene una hidratación normal. La de primer grado se la denomina también en la clasificación desde el punto de vista clínico como deshidratación leve. Esta de segundo grado corresponde a una deshidratación moderada, y la de tercer grado una deshidratación severa o de tercer grado. Prácticamente ya no se utiliza esta puntuación en cruces, pero alguna vez pueden escuchar o ver que la más leve es una cruz, la moderada 2 y la severa 3. Otras clasificaciones de la deshidratación en niños, pero que son de manejo exclusivo de los médicos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tomar en cuenta para hacer esta clasificación, que es privativo de los médicos, es tomando en cuenta la osmolaridad y la natremia, ¿ya? Entonces, la osmolaridad es la cantidad de miliosmoles que tiene mi medio interno en función de los solutos, y está alrededor de los 300 miliosmoles por litro. Si ha tomado mucho líquido, esta osmolaridad puede variar un poco, disminuir hasta 280, o si no ha consumido líquidos, pero sí gran cantidad de sal, como ocurre, por ejemplo, cuando comemos parrilladas o alimentos muy salados. Entonces ahí la osmolaridad puede subir un poco, ¿no es cierto? Sin embargo, este valor de 300 miliosmoles por litro es uno de los valores más frecuentes, porque el sistema de regulación de la osmolaridad es muy preciso, no tanto como del pH, pero sí bien preciso, porque todo el tiempo los osmoreceptores están cateando nuestro medio interno, están probando en cuánto está la osmolaridad. Si se está bajando esta osmolaridad, se hace una serie de reajustes para regresar a lo normal, a este valor, o si ha aumentado, bajar a esto, ¿no? Y la natremia, fíjense, el sodio lo conocen muy bien ustedes, 135, 140, 145 miliequivalentes por litro, ¿verdad? Es normal. Entonces, si tomamos en cuenta estas situaciones, vamos a tener una deshidratación isotónica, una deshidratación hipotónica y una deshidratación hipertónica, ¿ya? ¿Iso qué quiere decir, chicos? Igual. Igual, muy bien. ¿Qué quiere decir? No sé si ven, porque ahorita estamos sin luz. Si yo tengo aquí 3 células del mismo tamaño, hagan de cuenta que son del mismo tamaño, ¿ya? Porque me parece que esta está más grande que esta, pero son del mismo tamaño. Entonces, todo esto que rodea a la célula, ¿qué se llama?
es el medio interno, es el líquido extracelular, ¿verdad? Está por fuera de la célula. Cuando hablamos de líquido extracelular nos estamos refiriendo al medio interno. Es también el intersticio, ¿no es cierto? Entonces, en esta deshidratación isotónica, fíjense, si esta es la osmolaridad dentro de la célula, entonces en el medio interno o extracelular también es la misma, ¿ya? Por eso es isotónica, ¿ya? Entonces, ¿cuál será la dirección del líquido que va en este tipo de células? No entra y no sale. ¿Sí? En ambas, ¿verdad? Entra aquí y sale ahí. Entonces, siempre está equilibrado, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a tener una célula que mantiene sus dimensiones y sus características similares a esta. Igualito, igualito. Cuando hablamos de una deshidratación hipotónica, nos estamos refiriendo al medio interno o extracelular, porque este lo podemos medir, ¿verdad? Sacándolo puedo medir. Entonces, aquí fíjense, la osmolaridad intracelular casi no cambia. Y aquí nosotros tenemos un medio interno más diluido. Por eso es hipotónico. Entonces, ¿cuál será la dirección del líquido? Para dentro de la célula. Como la osmolaridad, que es normal dentro de la célula, es mayor que en el extracelular, entonces el agua se dirigirá acá, ¿verdad? Se dirige, entra, porque está intentando compensar, ¿no es cierto? Y por lo tanto, ¿qué voy a tener? A esta célula mucho más agrandada, más grandecita, ¿ya? Va a crecer el tamaño esta. En cambio, la deshidratación hipertónica, aquí, la osmolaridad es la misma en el intracelular, pero aquí afuera es mucho más. Entonces, ¿cuál será la dirección del líquido? Hacia el extracelular, ¿verdad? Por lo tanto, yo voy a tener a una célula que se deshidrata. Entonces, aquí, ¿qué compartimiento se está deshidratando? El extracelular. Y aquí el comportamiento, la zona que se deshidrata es el intracelular. ¿Está claro, no es cierto? Ya. Esto es. Y según la clínica tendré a la deshidratación leve, donde hay una pérdida de alrededor de 50 mililitros por kilo de peso, la moderada o de segundo grado, hay una pérdida de hasta de 90 ml kilo peso, algún libro les va a decir hasta 100, ¿ya? Y la deshidratación grave es una pérdida máxima grave antes de morir, que va desde 100 hasta 150 ml kilo peso. Estos valores, queridos, yo debo aprender, porque con estos valores voy a aprender a rehidratar, ¿ya? Entonces, debo tener este conocimiento. Hay otro tipo de deshidratación, de una clasificación de la deshidratación que se la ha hecho por la Organización Mundial de la Salud. Y se la ha hecho, chicos, fundamentalmente hace bastante ya tiempo. Primeramente, no estaba en los libros de pediatría, en los estándares libros, pero ya las últimas ediciones sí incluyen esto en los libros, ¿ya? Entonces, esta clasificación inicialmente fue ideada para países extremadamente pobres como el África, donde, si ustedes conocen bien, por lo menos saben cómo es, son extensiones tan grandes que no tienen un recurso de médicos, recurso
de médicos, ni siquiera de licenciadas o enfermeras. A veces simplemente en la comunidad está un auxiliar responsable de un determinado centro de salud. Entonces la mortalidad era muy terrible, digamos, hace unas 2 o 3 décadas atrás, muy terrible. Y idearon este tipo de deshidratación, donde, fíjense, ya no es como el anterior caso que hemos visto, que es privativo de personal médico. En este caso se incluye a una población mucho más grande, que son médicos, licenciadas, auxiliares de enfermería y personal comunitario. Personal comunitario que no tenía nada que ver, no estudió, o incluso que estos eran líderes comunitarios, pero a veces analfabetos, pero se los ha capacitado a esta gente para tratar y prevenir la deshidratación, ¿ya? Por lo tanto, como incluye a este grupo fundamentalmente de personal comunitario, obviamente no utiliza para clasificar a esta deshidratación, no utiliza ningún instrumento médico para tratar esta deshidratación, ¿no? O sea, para clasificar. No utilizan estetoscopio, tensiómetro, termómetro, nada, ¿ya? Entonces sus instrumentos de ellos simplemente son observación, ver la actitud del paciente y hacer algunas cosas, ver el pliegue y ver el estado de conciencia. Entonces, tiene la virtud de que es capaz de clasificar al paciente y dar la pauta del tratamiento. Si lo ve que está hidratado, tiene diarrea, tiene vómitos, pero está hidratado el niño. Se lo nota, ¿verdad? Tiene apariencia normal. A ellos la respuesta o el tratamiento será el plan A. Si tiene algún grado de deshidratación, fíjense que aquí no está diciendo de primero o de segundo. Si tiene algún grado de deshidratación, haga el plan B. Pero si está muy grave, se dan cuenta, ¿verdad? Cualquiera puede darse cuenta, haga el plan C. Ya, eso lo vamos a ver más adelante. Ahora vamos a, si quieren puntualizar esto, esta deshidratación, esta clasificación según la clínica. Y entonces aquí tenemos una deshidratación de primer grado. En esta deshidratación de primer grado habitualmente no encontramos signos y síntomas de una deshidratación, habitualmente. Más está, digamos, el antecedente de diarrea o de vómitos, pero se podría encontrar también una ligera sequedad de las mucosas, por ejemplo, ¿ya? Pero es así muy suave esta. En la de segundo grado ya aparecen una serie de mecanismos compensatorios y probablemente el riñón, chicos, es uno de los órganos que se pone en marcha para tratar de subsanar ese desequilibrio hidroelectrolítico, ¿ya? Sabemos que la sed, no podemos olvidarnos de esto, la sed es algo que aparece inmediatamente. La sed nos permite a nosotros buscar líquido, ¿verdad? Y entonces un deshidratado tiene sed. Es un mecanismo también muy importante. Al hablar de riñón, fíjense, les decía que los osmoreceptores van cateando todo esto. Se dan cuenta de la pérdida de líquidos y el incremento de los sólidos, por ejemplo, e inmediatamente, porque se ha perdido mucha cantidad de líquidos, estos osmoreceptores mandan mensajes al hipotálamo. Y del hipotálamo va a la hipófisis y se libera la hormona antidiurética. ¿Sí? Se libera esta hormona antidiurética. Y ustedes ya saben muy bien dónde actúa la hormona antidiurética. Actúa en la parte terminal del túbulo renal, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace ahí? Lo que hace es reabsorber todo el líquido que está circulando por el túbulo, lo reabsorbe y lo devuelve al torrente circulatorio sistémico. Por lo tanto, va a gotear por la uretra muy poca cantidad, va a llegar una
intensa, o a veces incluso si es muy grave puede llegar incluso hasta anuria, ¿verdad? Entonces, es un mecanismo importantísimo ahorra la mayor cantidad de líquidos. Vemos a este paciente que está terriblemente irritable y sediento, ¿ya? Y si hacemos una exploración física en forma ordenada, podemos ver cuando están revisando un lactante menor. Siempre tocan ustedes la fontanela y se dan cuenta de la turgencia de la fontanela, ¿verdad? Es turgente normal, te das cuenta. Pero cuando hay una deshidratación de segundo grado, esta fontanela se encuentra deprimida, está más adentro, por la pérdida de líquido que ha habido. Vamos a los ojos, estos ojos se ven hundidos y este fenómeno se denomina enortanos. El niño está gritando porque está irritable, está sediento y aunque esté gritando, en general ya no hay lágrimas. No tiene mucho líquido, entonces ya no fabrica lágrimas, es llanto sin lágrimas, ¿no? Vemos cavidad oral y vamos a ver que la lengua y las mucosas están secas, la saliva se vuelve filante, ¿me entiende lo que es filante, verdad? Abre la boquita y se hace un hilo espeso, así blanco, que está unido. Es una salida filante. Porque un lactante, chicos, un lactante mayor, tiene gran cantidad de líquido en condiciones normales, porque incluso los chiquitos están babeando todo el rato. Pero acá, esa falta de líquido se hace así espesa, o no hay. Irritabilidad ya hemos mencionado, y si vemos el pliegue, está estiramos así, hacemos el pliegue en el abdomen, largamos y es un esbozo que desaparece muy rápidamente, ¿ya? Obviamente que hay otros fenómenos compensatorios, cardíacos, todo esto, ¿no? Esto es entre lo más llamativo. La de tercer grado se denomina también una deshidratación severa, es en pre-shock. Y el pre-shock, chicos, es una situación, es la antesala del shock, que significa muerte. Y es una lámina así delgada. Por eso esta etapa de la deshidratación es una verdadera emergencia médica, que si yo no soluciono muy rápidamente, mi paciente en cuestión de minutos se muere. Por eso que cuando me viene a un servicio de salud con este tipo de deshidratación, y yo estoy lejos, digamos, de un tercer nivel o segundo nivel, donde no hay, digamos, internación, yo no puedo despachar a este paciente diciendo váyase volando en ambulancia o en taxi porque está muy grave. No puedo, porque en el camino se va a morir. Entonces, mi obligación es sacar de ese estado de pre-shock, poner, rehidratar, y eso vamos a aprender ahora a hacer esta emergencia, ¿ya? Entonces, por eso dice, es una verdadera emergencia porque la muerte acontece en minutos. La hipovolemia intensa produce toda la sintomatología de shock, que ustedes recuerdan, ¿verdad? Entonces es un paciente pálido, que está sudoroso, que tiene muchas veces piel marmórea. Si lo examinamos vamos a encontrar taquicardia, o a veces incluso ya si en etapa final que está bajando, ese pulso filiforme apenas audible, ¿verdad? Si hacemos llenado capilar es lento y hay una palidez extrema, y al paciente se lo ve muy mal. Por eso habla así el libro, se lo ve en estado agónico. Cuando digo estado agónico quiere decir que está ahícito de morirse, ¿no es cierto? Bien cerquita. Piel pálida, marmórea, sudorosa, toda la sintomatología de segundo grado, pero exacerbada terriblemente, ¿no es cierto? Y hay esta hipovolemia, ya compromete el estado de conciencia. Y entonces nosotros podemos encontrar desde las formas suaves, si quieren,
como un estado de somnolencia, un estado de estupor y finalmente en los casos muy graves de precoma y coma. Hay anuria, aquí ya no orina ni una gota ese paciente, y cuando hago este signo del pliegue, aquí voy a encontrar un pliegue intenso que muchas veces dura más de 20 segundos. Se queda así, hago el pliegue y esto se queda así, plegadito por la falta de agua, ¿ya? Además, en este grado, que es muy severo, acontecen también complicaciones muy serias como la acidosis metabólica y la insuficiencia renal aguda, que aceleran mucho más todavía la muerte. Entonces, aquí vemos estas complicaciones, chicos, de esta deshidratación severa o de tercer grado, ¿ya? Entonces, en la acidosis metabólica, nosotros encontramos que este niño, al perder los líquidos y electrolitos, ha perdido agua, sodio, potasio, bicarbonato, queridos, en grandes cantidades. Y esta pérdida del bicarbonato, de la hipoperfusión, de la hipovolemia, ¿verdad? Hay una hipoxemia, me acentúa y me produce la acidosis metabólica. Entonces, el paciente que está haciendo una acidosis metabólica no es un paciente así tranquilito que se lo ve y decimos tendrá acidosis, no. Es un paciente gravísimo, deshidratado severo. Ya dijimos que es agónico, pero más la acidosis se lo ve peor todavía. Peor. Se lo ve muy comprometido, y una característica muy importante que no deben olvidarse, queridos, es que este paciente es polipneico, está respirando más del doble, está respirando así, seguido con polipnea, como si tuviera una neumonía, pero no tiene, y además está acompañado de retracciones con ayuda de todos los músculos. Hay retracción intercostal, subcostal, supraclavicular, todas las retracciones encontramos. Entonces son polipneicas con respiraciones profundas, ¿ya? Esa es la característica de una acidosis metabólica. Si no se corrige este problema muy rápidamente, acontece la muerte también muy rápidamente, en cuestión de minutos, ¿ya? Y el tratamiento específico es el bicarbonato de sodio, es el tampón. Y esta es la dosis, no por el examen, porque es la cantidad que ustedes deben grabar aquí cuando se presente un paciente con este problema. Puede ser niño, puede ser un adulto. Si está en acidosis, esta es la dosis. 1 a 2 miliequivalentes por kilo de peso en bolo, por dosis. No es día. Ni voy a dar en un día goteo lento. Al ser este un problema grave, yo debo meter en la vena, meto en bolo y trato. Primero hago a 1 kilo peso. No me responde, la mayoría sí responde con 1, pero hay algunos que están tan graves que es necesario aumentar 1 más hasta llegar a 2, ¿ya? Por eso es de 1 a 2 muy equivalentes, hago en bolo y ya con la segunda obviamente que tiene que estar. Entonces, esta es una complicación muy seria de los problemas serios. Ahora, la insuficiencia renal aguda. Hemos hablado que este paciente está en anuria, es decir, ya no está circulando líquido por la parte tubular. Por lo tanto, esto me va a producir una necrosis tubular aguda. ¿Ya? Al haber esta necrosis tubular aguda, se va a producir esto. Si se fijan, es un problema de insuficiencia renal de tipo prerrenal, por la falta de llegar, ¿no es cierto? Y si yo estoy frente a esta situación, debo solicitar todo lo que necesito para una insuficiencia renal, el potasio, sodio, urea, creatina, son pruebas de función renal, ¿verdad?
y muy raras veces se necesita llegar a la diálisis, porque una vez corregida adecuadamente la volemia, en general pasa este problema, ¿ya? Se corrige y esto pasa casi en la mayoría de los casos. Vamos a ver esto que habíamos visto, la deshidratación desde el punto de vista de la osmolaridad y de la natremia, ¿ya? Fíjense, esta deshidratación isotónica donde el ingreso y la salida es igual, porque la osmolaridad en ambos espacios es la misma, ¿verdad? Entonces entra y sale, normalito, entonces todo se mantiene. Entonces, por suerte, esta es la deshidratación isotónica la más frecuente en más del 70% de los casos. Y se presenta más en niños eutróficos, es decir, normalitos, o tal vez en un desnutrido de primer grado, que muchas veces al desnutrido de primer grado uno lo ve como paisaje, como si fuera normal. Uno se acostumbra, simplemente dice, este está un poco flaquito, pero ya está en desnutrición de primer grado. En general, este no tiene grandes desequilibrios todavía en su cuerpo, ¿no? Entonces, entran a esta bolsa los eutróficos y los desnutridos de primer grado, y la sintomatología en esta deshidratación isotónica dependerá del grado de la deshidratación. Si es de primero, de segundo o de tercer grado, ¿verdad? Dependerá de eso. En cambio, la deshidratación hipotónica, chicos, esta es propia del desnutrido grave. ¿Ya han hecho desnutrición? ¿Ya han avanzado ese tema de desnutrición? Sí. Ya. Entonces ya saben ustedes que el desnutrido severo es hipotónico, ¿verdad? Es hipoglicémico, hiponatrémico, hipopotasémico, hipoglobulinémico, todo lo que va. ¿Ya? Entonces, además, ¿a qué grupo pertenecen estos? En general pertenecen a gente pobre. Y entonces cuando hay una diarrea, lo primero que hacen, todavía les queda lo de antes, porque son pobres, les suspenden hasta la leche, la comidita, y los dejan con líquido claro. Y con lo cual baja más todavía su osmolaridad, ¿no es cierto? Porque está solo agua, no le están dando nada. Entonces, en esta deshidratación hemos dicho que aquí es en el extracelular, y el extracelular es el que se deshidrata, ¿no? Entonces hay una deshidratación extracelular. Si el extracelular está bajo, obviamente habrá más tendencia más rápidamente al shock, ¿no es cierto? Se choquean más rapidito estos, por eso es más grave la deshidratación en los desnutridos. El manejo en ellos es terriblemente, ¿ya? Hay deshidratación extracelular con tendencia al shock en forma temprana, y esto ya hemos hablado. Y la deshidratación hipertónica está donde fíjense cómo la célula se deshidrata. Entonces, en este tipo de deshidratación, la deshidratación será de tipo intracelular, ¿no es cierto? Es claro, es la célula la que se deshidrata. Ahora, ¿en quiénes ocurre? Fíjense, está la hipotónica, que es propia del desnutrido. El porcentaje está alrededor del 25%, un poquito más, un poquito menos. En cambio, la hipertónica en general responde a grupos que tienen una mejor situación económica, un mejor grado de instrucción, y que saben que si tiene diarrea hay que darle sobre de rehidratación oral. Y les dan, y les dan, y les dan, y les dan, y muchas veces les alteran la osmolaridad muy grave, ¿no? Entonces, en estos casos, fíjense, fundamentalmente está en recién nacidos y en bebés que tienen un sobrepeso o son obesos, en bebés bien gorditos. Entonces, es una forma muy severa de deshidratación, porque la célula es la que se está deshidratando. Y esto ocurre en las células del cuerpo
pero ¿en dónde se nota más? Son en estas, en las neuronas, ¿ya? Entonces, hay por esto, al deshidratarse, estas células neuronales se estiran, puede ir acompañada de hemorragias, etcétera, y además una gran irritabilidad y un componente neurológico terriblemente acentuado. Entonces nosotros vamos a encontrar incremento de los reflejos osteotendinosos, irritabilidad, a veces convulsiones, y muchas veces estos niños se manejan en la terapia intensiva. Y es con control así permanente del sodio, del cloro, etcétera, de los electrolitos. Su tratamiento no es fácil, no se revierte con gran facilidad y ni siquiera el médico general maneja adecuadamente. Vamos a ver, por suerte, queridos, por suerte, es la frecuencia menor, menos del 5%. ¿Ya? Esta que ya hemos visto, este tipo de deshidrataciones vistas desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, se dice que si tiene un paciente una diarrea sin deshidratación, está bien, haga el plan A. Y aquí en general solo hay antecedentes, en cambio cuando hay algún grado de deshidratación, hemos dicho que la ayuda que tienen estas personas para ver es simplemente la observación. Entonces, ¿qué se fijan aquí? La actitud del paciente. La actitud del paciente. Ese paciente está terriblemente irritable y sediento. Y entonces, ¿qué hace el personal? Agarra un vasito con suero de rehidratación o con agua y le ofrece. Y este niño se abalanza porque sabe que es agua y que está muriendo de sed y no quiere largar, y entonces por eso dice, toman desesperadamente, y esa es la actitud, eso se observa en este grado, con algún grado de deshidratación. Y si hacemos el signo del pliegue, vamos a ver que este desaparece muy rápidamente, pero fíjense, este niño está consciente, por eso se abalanza y toma con desesperación, ¿verdad? El sensorio está bien conservado. Ese es el plan B, entonces yo lo voy a rehidratar. En cambio, en la diarrea con deshidratación grave, que se debe hacer el plan C, lo mismo, se observa la actitud del niño. Aquí se lo ve un niño que está ponchado muy mal, le ofrecen el mismo vasito de agua, pero ese ya no responde, porque ya hay compromiso del sensorio. Está estuporoso, está somnoliento, etcétera, ¿no? Y el signo del pliegue dura más de 20 segundos. Es muy grande. Y aquí, obviamente, en esta vamos a hacer rehidratación parenteral con un suero que es buenísimo. Es un suero isoosmolar, quiere decir que tiene una osmolaridad semejante a la osmolaridad del plasma, ¿ya? Entonces, más o menos, sumando el sodio y el cloro, me van a dar alrededor de los 300 miliosmoles, pero además que tiene su lactato, que es el tampón para la acidosis metabólica, y tiene potasio. Ese es el suero hiperlactato. Entonces, si mi paciente está hidratado, hemos dicho que hacemos el plan A. ¿En qué consiste el plan A? Siga comiendo, siga bebiendo los líquidos que bebe, o si está con lactancia materna, que siga con el pecho, o si está con la lactancia artificial, que siga con esta leche. Y que hay que darle su comidita, y además de darles sueros de rehidratación oral para prevenir, hay que darle líquidos caseros que sean garantizados, no lo que ha habido en los últimos días acá. No sé si alguno de ustedes escucha comunicados, han habido como 15 niños internados en el pediátrico porque había una epidemia de diarrea, ¿verdad? Ha habido una epidemia hace unas semanas atrás, y entonces los famosos médicos naturistas, que no son médicos,
estos han hecho una serie de plantas, han mezclado no sé qué plantas, he escuchado muña, anís, unas flores, no sé qué, porque han puesto intoxicación floral, como 15 niños internados, varios de ellos han entrado a la terapia intensiva convulsionando. Entonces, tenemos hasta que saber qué líquido casero podemos ofrecer. Tiene que ser algo seguro, una manzanilla o un agua de arroz, digamos, no es dañino, ¿no es cierto? Son los tradicionales de siempre. Entonces, además, hay que enseñarles los signos de alarma para que ellos estén preparados y si ven que sus ojitos se están hundiendo, que ya no le da la cola, que debe ir corriendo cuando esté todavía en ese grado, digamos, ¿no? Sin llegar a empeorar. La diarrea con algún grado de deshidratación hemos dicho que es el plan B y es la rehidratación oral. ¿Y dónde hay? Cuando ingresó, chicos, esto del uso de la rehidratación oral, ingresó en general con el método calculado. Y este uso del sobre de rehidratación oral hizo cambiar la historia de estos pacientes, porque antes, creo que no les he comentado, antes los pacientes, les estoy hablando de varias décadas, 3, 4 décadas atrás, se rehidrataban en 7, 8 días por la vía endovenosa. Y se suspendía, aunque no crean ustedes, se suspendía desde la lactancia materna, la leche artificial, era una barbaridad, y se hacían diluciones de leche. ¿Qué está pasando? Qué horror. Encima son maleducados. Yo creo que por educación una persona que sale de una clase dice permiso o algo, ¿no? Bueno, entonces se hacía una serie de diluciones de la leche y se empezaba a rehidratar. El uso del sobre de rehidratación oral ha disminuido una barbaridad. Ya no se hace esas rehidrataciones, la mayoría de los casos no llegan a estas formas muy severas. Y entonces les decía, al principio era el método calculado y luego, o lo que se utiliza más actualmente es el método a libre demanda. El niño sabe cuánta cantidad de líquido necesita. Y cuando la persona ya se rehidrata, ya rechaza el suero de rehidratación oral. Y el tiempo de cálculo es de 3 a 6 horas. Fíjense, para hacer el método calculado se toma en cuenta el grado de deshidratación. Si está de un 5%, yo tengo que hacer, el de 5% ha perdido 50 ml por kilo de peso, ¿no es cierto?, de líquido, y yo debo calcular con el doble, porque no todo llega al torrente sanguíneo, ¿ya? 100 ml por kilo de peso, si está a un 10%, tengo que hacer con el doble, 200 ml por kilo de peso, en un tiempo de 3 a 6 horas. Sin embargo, si el paciente, pese a que lo estoy hidratando, empieza a vomitar, se debe fraccionar esta administración. ¿Cuáles son las contraindicaciones en general de esta rehidratación oral? La vía oral, ¿cierto? Son vómitos incoercibles, le dan suero y vomita, le dan algún líquido y vomita, entonces muchas veces aumentan más todavía. Paciente inconsciente o comatoso, convulsiones y el ilio paralítico. Estas son las contraindicaciones de la rehidratación oral. Ahora, chicos, esta es la forma de rehidratación actual que se utiliza y que ustedes deben aprender. Nuevamente les digo, como para el bicarbonato, no por el examen,
porque les permite salvar vidas de pacientes. Entonces, cuando la deshidratación es severa o muy grave, haré el plan C. Y para que ustedes comprendan, el ejemplo está con un peso, el más sencillo, 10 kilos que yo puedo calcular en la cabeza, ¿ya? Y entonces, para rehidratar, yo tengo que utilizar una carga rápida que dura 3 horas y el suero que voy a utilizar es el suero Ringer lactato, ¿ya? Es el suero Ringer lactato. Fíjense, esa es la primera hora, segunda y tercera hora. Son en realidad las 3 cargas rápidas. La primera hora, ese niño se está muriendo, está grave. Yo necesito sacarlo lo más rápido posible de ese pre-shock. Por lo tanto, la cantidad es la más alta la primera hora. Es 50 ml por kilo de peso en una hora, la primera hora, ¿ya? Y la segunda y tercera hora pongo simplemente a una mitad, 25 ml por kilo de peso hora. Y la tercera hora es lo mismo. Entonces, fíjense, no es difícil, es 50, 25, 25. Entonces, si yo reemplazo valores, muchachos, mi paciente tiene 10 kilos. Para la primera hora yo debo multiplicar 50 por 10 y sale 500, ¿verdad? Esa es la cantidad de líquido que voy a pasar la primera hora. La segunda hora, 10 por 25 es 250 y la tercera hora, 10 por 25 son 250 ml. Siempre el suero Ringer lactato. Yo ya he calculado la cantidad que voy a pasar, pero no puedo dejar así con el cálculo. Tengo que poner una indicación clara, porque ¿quién va a colocar el suero? No es el médico. Va a canalizar la enfermera y ella va a poner el goteo. Nosotros vamos a decir a tantas gotas, pero ella va a calcular el goteo. Pero tengo que decir con exactitud la cantidad de gotas que necesito, ¿ya? Y entonces, esta fórmula, queridos, es una fórmula universal. En todas partes del mundo se utiliza, es la fórmula del goteo, ¿ya? Y les puedo decir, entonces, el goteo, ni siquiera para una hora, para cualquier tiempo, esta es la fórmula, cantidad total de líquidos que quiero pasar, ¿ya? Ese es el numerador. Sobre el número de horas en las que quiero pasar, por una constante 3. Y cuando digo constante, queridos, es constante. No puedo cambiar esa por 2, por 5, por nada que se me ocurra. Es constante, siempre debe ser 3. ¿Ya? Entonces, para la primera hora estamos calculando, reemplazo valores. Entonces, fíjense, son la primera hora, 500 ml es la cantidad total que quiero pasar. ¿En cuánto tiempo quiero pasar? En una hora. Por mi constante 3, es 3, ¿no es cierto? 1 por 3. Entonces, 500 dividido entre 3 me sale 166 gotas por minuto. Entonces, yo pondré en las órdenes médicas, suero Ringer lactato 1000 cc, pasar en una hora 500 ml a 166 gotas por minuto. Así debo poner. ¿Ya? Ahora, la segunda hora, ¿cuánto es aquí? El numerador. 250 ml. ¿Dividido entre cuánto? Entre 3. Entonces, 250 entre 3 me va a salir 83 gotas por minuto. ¿Ya? Está claro, ¿verdad? Es así de sencillo esto, así de sencillo. No tiene que olvidarse porque esto les ayuda mucho.
Entonces, con este esquema, queridos, los pacientes salen muy rápidamente del threshold. Sale un gran porcentaje con la primera carga, con la de 50. Algún amerita una segunda carga. Y estos que necesitan tercera carga, es que tienen tercera carga, generalmente tienen algún problema. Pero a veces está indicado que se puede hacer las 3 cargas. Otras consideraciones sobre el manejo de la deshidratación grave. Si yo estuviera, por ejemplo, en el campo o en una provincia alejada, no cuento con Ringer lactato, pero cuento con otra solución isoosmolar. ¿Cuál es? Conocen ustedes. Otra que es isoosmolar. Solución fisiológica, muy bien. El suero fisiológico es isoosmolar porque tiene igual composición, pero no tiene lactato y no tiene potasio. Entonces, en este caso, yo si tengo ese tipo y está mi paciente con acidosis, debo utilizar el bicarbonato de sodio a las dosis que ya conoce, 1 a 2 miliequivalentes kilómetros. Y fíjense, si tengo el Ringer lactato, no necesito adicionar bicarbonato, porque ya está el lactato, ¿sí? En vez del bicarbonato está el lactato. Y una vez que mi paciente mejora, ha salido de este riesgo de muerte, yo paso al plan B. Y el plan B es la rehidratación oral, ¿verdad? Y con plan B en general se van de alta porque se lo rehidrata todavía ahí. Y el plan A es en la casa, ¿no es cierto? Es en la casa. Algo muy importante, chicos, es que este esquema no puedo utilizar en recién nacidos ni en desnutridos graves. En recién nacidos, acuérdense que les he dicho que incluso el primer o segundo día no se utiliza sodio, potasio, nada, porque ese riñón no se deshace tan fácilmente de estos electrolitos. Entonces, yo tengo que hacer, y en el desnutrido grave también es muy diferente. Este esquema dice no se aplica en recién nacidos y desnutridos graves. En este caso, la rehidratación debe ser mucho más lenta. Debe durar más o menos un día, 24 horas. Y voy a utilizar el valor máximo, queridos. ¿Se acuerdan? En la de tercer grado hay una pérdida de 100 a 150 ml por kilo de peso. Y yo agarro por seguridad la pérdida mayor, 150 ml, ¿ya? Por kilo de peso. Y calculo con eso. Hagan de cuenta que este niñito tiene 10 kilos. ¿Cuánto necesitaré entonces? 1.500. 1.500. Si tiene 10 kilos, yo necesito a 150 ml por kilo de peso, total sería 1.500 ml. Y se hace una carga semirápida. Semirápida quiere decir que de este total de 24 horas, un tercio voy a dar las primeras 4 horas y los 2 tercios las 20 horas restantes. ¿Cuánto es un tercio de 1.500? ¿Cuánto? 500. 500, muy bien. Entonces aquí yo puedo decir cantidad total que quiero pasar es 500 ml, ¿no es cierto? ¿En cuánto tiempo voy a pasar? En 4 horas por la constante 3, ¿verdad? Esa no varía. Sí, sí. Entonces, 500 dividido entre 12, ¿cuánto es? 41. ¿Cuánto? 41. 41. ¿Cuánto? 41,6. 42. Entonces, 42. o le doy 40 o le doy 41 o 42, ¿ya? Cualquiera de esos. Entonces, digamos 41 gotas, porque no puedo partir la gota, ¿no es cierto? Gotas por minuto. Entonces, yo
Suero Ringer lactato 1000 ml, pasar las primeras 4 horas, 500 ml a 41 gotas por minuto. Fíjense la diferencia, chicos. Era la otra a 166, ¿verdad? Aquí a 41 gotas por minuto. Y el resto, digamos, ya ha pasado. Vuelvo a calcular. ¿Cuánto me queda? Los 2/3, ¿cuánto es? 1000. ¿Verdad? Divido entre cuánto? 80 20 por ou 3. 3. 60. ¿Cuánto me sale? Entonces aquí es 1000 dividido entre 60. ¿Cuánto me sale? ¿Cuánto? 17. 16,66. 17. Está bien. Entonces diré, ha pasado esto y vuelvo a decir, aplicar 1000 ml en 20 horas a 17 gotas por minuto. ¿Está claro? Entonces hago esa serie rápida, queridos. En estos dos casos extremos que son raros, lo habitual es la primera rehidratación. Esto es raro. Los recién nacidos en general se manejan en neonatología y muchas veces si es recién nacido, algo más. ¿Se acuerdan de la fórmula del goteo? Díganme ahorita. Cantidad total de líquido que quiero pasar sobre el número de horas por 3. Muy bien. La constante para todos es 3. Pero si yo estoy con... Esto es para que aprendan más, chicos. Si yo estoy con un recién nacido, la constante es 1. Porque voy a aplicar microgotero. ¿Ya? Y cada gota en el microgotero tiene 20 microgotas. ¿Ya? Ahora, nada más para que aprendan. Si voy a colocar sangre, mi constante, alguna vez les va a tocar colocar sangre, la constante es 4, porque es un líquido espeso. ¿Ya? Eso es para que sepan. No es en la rehidratación que voy a colocar. Entonces, se debe hacer balance hídrico, yo debo pesar al paciente, debo medir la cantidad que ingresa, la cantidad que sale, pesar pañales, etc. Hacen las enfermeras eso, pesan el pañal sin nada, luego con el orín, etc. Se hace todo esto y tengo que hacer, no debo descuidar el resto de las situaciones, ¿no? Creo que aquí hemos terminado, queridos. ¿Tienen alguna pregunta?